Entonces vamos a hablar un poquito de cambio de base. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, puede ser que ustedes conozcan la matriz asociada a una transformación T, que conozcan esta matriz de la base B, o de la base C, vamos a poner, de la canónica en la canónica, ¿está? Esto lo conocemos. Pero de repente nos interesa conocer la matriz asociada en otra base. Por ejemplo, queremos T de la base B en la base B. Entonces, una forma sería agarrar los vectores de la base B y usando esta matriz, calcular las imágenes y después ver las coordenadas y colgarlo. Pero otra forma de hacer esto es mirando esta cuenta. No sé si ya hablaron un poco de esto en el teórico. Sí, llegamos un poco, sí. Igual lo comento un poquito por arriba. Entonces, si quieren la matriz asociada de B en B, ¿qué pueden hacer? Esto lo podemos ver como la transformación lineal, que es la identidad compuesto con T, y después componemos con la identidad otra vez. O sea, no hacemos nada. De B en B. Miramos la transformación T como la identidad, o sea, no hacer nada, después aplicar T, y después aplicar la identidad otra vez. O sea que estas dos transformaciones son la misma. Pero ahora esto lo podemos escribir como el producto de las matrices asociadas. Entonces esto quedaría algo así. Sería la identidad, ahora vemos en qué bases tiene que ser, después T, y después la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá la matriz para el espacio, la base para el espacio salida es B, y la base para el espacio llegada es B también. Así que tenemos que tener B acá y B acá. ¿Sí? Pues digamos, vamos a entrar a la matriz por la base B, así que acá tiene que estar la base B. Y después salimos de la matriz por la base B, así que acá también tiene que estar la base B. Pero acá y acá podemos poner cualquier cosa. Mientras tenga sentido, podemos poner cualquier base. Por ejemplo, podemos poner canónica, 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 canónica. Y acá tenemos la matriz que conocemos. La matriz asociada en la base canónica. Entonces, para pasar de la matriz asociada en la canónica, ¿qué tal? Puse la canónica, pues una base cualquiera, ¿no? Te lo ponemos así, queda mejor. Vamos a poner, yo qué sé, B'. Entonces acá conocemos la matriz asociada en B' y queremos pasar a la matriz asociada en B. Entonces una forma es agarrar la matriz asociada que va de B' en B' y multiplicarla por estas matrices que son las matrices de cambio de base. Esta y esta matrices de cambio de base. Profe, pero ahí no estarías diciendo que la B' tiene que ser igual a la B. Ay, sí, ya me enredé. B y B. Ahí está, he puesto canónica, canónica, y después quise cambiar y ya metí relajo. Sí, B', B', porque si no la multiplicación no tiene sentido. No, en el lugar que multiplican, tienen que tener la misma base. Bien que me dijeron, porque si yo ya seguía adelante. ¿Sí? Entonces es bien importante que el lugar donde esté multiplicando esté en la misma base. Porque si no ahí se arma relajo. ¿Ves cómo construimos estas matrices? Esto de acá es la matriz asociada a la transformación lineal, que es la identidad, asociada a la identidad de la base B en la base B'. Y ahí está. Entonces nosotros para construir la matriz asociada, ¿qué hacemos? Agarramos los vectores de la base de salida, calculamos la imagen y después vemos sus coordenadas en la base de llegada. No sé si son los mejores nombres, pero bueno.
¿Sí? Pero acá la transformación es la identidad. Entonces, cuando ustedes agarran los vectores de B y les apliquen la transformación identidad, les va a dar el mismo vector. Entonces, en realidad, lo único que hay que hacer para construir estas matrices es agarrar los vectores de la base B y ver cuáles son sus coordenadas en la base B', y eso lo colgamos. ¿Sí? Digamos, los dos pasos que hacemos para construir la matriz asociada son esas. Agarramos la base, agarramos esta base, calculamos la imagen de todos los vectores, pero acá como la transformación lineal es identidad, la imagen va a ser el mismo vector, no va a pasar nada. Y después calculamos las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B en la base B'. Entonces al final lo que vamos a hacer es agarrar los vectores de B, ver sus coordenadas en B' y colgarlas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá. Por ejemplo, acá tenemos esta base B y la base canónica. Y queremos encontrar las matrices de cambio de base. Voy a copiarme las bases acá abajo. Entonces acá tenemos la base B, que es 1, 1, 1, 1, 0, 1 y menos 1, 0. Y después la base canónica, que es esta, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y queremos las matrices de cambio de base. O sea que queremos la matriz asociada de la identidad de la base B en la base C, y también queremos la matriz asociada de la identidad de la base canónica en la base B. Entonces, ¿cuál les parece más fácil? Acuérdense que lo que tenemos que hacer es agarrar los vectores que están acá, en la base B, en la base que está de este lado, digamos, y ver sus coordenadas en la base que está de este lado. O sea que tengo que escribir un vector de B como combinación lineal de la base canónica. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a mirar esta primero. La identidad de la base B en la base C. Esta primero. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar los vectores de B, aplicar la identidad, o sea, te da el mismo vector, y después ver las coordenadas en la base canónica. O sea que lo que hay que ver al final es agarrar estos tres vectores y ver cuáles son sus coordenadas en la base canónica. Entonces, por ejemplo, está el primero, las coordenadas en la base canónica del 1, 1, 1, que van a ser. Tengo que hacer paréntesis. Las mismas, ¿no? Las mismas, ahí está, porque están en la base canónica, este de acá, el 1, 1, 1, lo único que pueden hacer es 1 por el 1, 0, 0, más 1 por el 0, 1, 0, más 1 por el 0, 0, 1. Entonces en la base canónica un vector y sus coordenadas es lo mismo. Esto nos va a quedar 1, 1, 1. Después las coordenadas en la base canónica del siguiente, que son 1, 0, 1. Acá lo mismo, como estamos en la base canónica, el vector y las coordenadas son lo mismo. Esto nos va a dar el 1, 0, 1. Y después las coordenadas en la base canónica del tercer vector de la base B, que es menos 1, 0, 1. Como estamos en la base canónica, el vector, sus coordenadas son lo mismo. Así que esto nos va a quedar menos 1, 0, 1. Y una vez que tenemos las coordenadas de todos los vectores de la base B en la base canónica, lo que hacemos es colgarlos. O sea que pues, la matriz asociada de la identidad de la base B en la base canónica, en la primera columna colgamos las coordenadas del primer vector, o sea, este de acá.
1, 1, 1. Después en la segunda columna colgamos las coordenadas del segundo vector, o sea, estas de acá. Eso nos va a quedar 1, 0, 1. Y en la tercera columna colgamos las coordenadas del tercer vector, o sea, este de acá. Menos 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces esta sería la matriz de cambio de base para ir de la base B en la base canónica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces vamos a mirar la otra matriz de cambio de base, que sería la canónica en la base B. Ya queremos de la canónica en la base B. Entonces lo que queremos es encontrar las coordenadas de todos los vectores de la base C en la base B. O sea, por ejemplo, vamos a querer escribir el 1, 0, 0 como algo por el primer vector de la base B, o sea, por el 1, 1, 1, más algo por el segundo, más algo por el tercero, menos 1, 0, 1. Entonces vamos a desarrollar todo esto, esto nos va a quedar lambda 1 más lambda 2 menos lambda 3, después lambda 1, y después lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces acá decimos, si este vector es igual a este, tiene que ser iguales coordenada a coordenada. Entonces la primera entrada es 1, esta de acá también tiene que ser 1. Entonces nos va a quedar que lambda 1 más lambda 2 menos lambda 3 es igual a 1. Después la segunda entrada tiene que ser igual a la segunda entrada. O sea que lambda 1 es igual a 0. Y después la tercera entrada, acá es 0, así que esto de acá también tiene que ser 0. O sea que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, 0. Ahí está. Bueno, entonces el lambda 1 que ya lo tenemos, que vale 0. Y tal, vamos a poner 1 a esta y 2 a esta. Entonces, si sustituimos el valor de lambda 1, la primera ecuación nos va a quedar que lambda 2 menos lambda 3 es igual a 1, y después la segunda nos va a quedar que lambda 2 más lambda 3 es igual a 0. Entonces ahora podemos sumar las dos, así nos sacamos el lambda 3 de encima. Entonces hacemos 1 más 2. Esto nos va a quedar que 2 lambda 2 es igual a 1. O sea que lambda 2 es 1/2. Y después podemos sustituir esto en la 2. Entonces la 2 nos va a quedar que 1/2 más lambda 3 es igual a 0. O sea que lambda 3 es igual a menos 1/2. Y esto me parece un 2. Entonces al final, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el 1, 0, 0 lo podemos escribir como lambda 1, que es 0, o sea, 0 por el 1, 1, 1. Después más 1/2 por el segundo, que era 1, 0, 1. Y menos 1/2 por el tercero, que era menos 1, 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B del 1, 0, 0 son 0, 1/2, menos 1/2. ¿Sí? Y después tienen que hacer lo mismo con los otros dos vectores de la base canónica. No sé si quieren hacerlo o es un poco repetitivo. Porque al final lo que queremos es la matriz asociada de la identidad de la base canónica en la base B.
Y esto va a ser 3 columnas. La primera va a ser las coordenadas en la base B del 1, 0, 0. Después la segunda van a ser las coordenadas en la base B del 0, 1, 0. Y la última van a ser las coordenadas en la base B del 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces acá calculamos las coordenadas del primero, o sea, las coordenadas del 1, 0, 0. O sea que esto nos va a quedar algo así. 0, 1 medio, menos 1 medio. Y después tendremos que hacer el mismo procedimiento que hicimos acá para encontrar las coordenadas del 1, 0, 0. Hacemos el mismo procedimiento para el 0, 1, 0. Y esas coordenadas las colgamos acá en la segunda columna. Y después hacemos el mismo procedimiento para el 0, 0, 1. Encontramos las coordenadas en la base B de 0, 0, 1 y las colgamos en la tercera columna. No sé si quieren hacer las cuentas de esto o... Entonces, de repente ya pasamos a hacer algún parcial. Una duda nomás, profe. Sí. La multiplicación de esas dos matrices por la fórmula ya sería la matriz de cambio de base. Ahí está, si vos querés, claro, esta matriz es una de las matrices de cambio base y esta es la otra matriz de cambio base. Entonces, cuando vos agarrás la matriz asociada en... bueno, acá, vamos a bajar un poquito. O sea que si vos ponele que vos conocés la matriz asociada en la base canónica. Entonces vos conocés T de la canónica en la canónica. Pero lo que a vos te interesa es conocer la matriz asociada de la base B en la base B. Entonces si vos multiplicás este lado por la cambio de base de B en C, y después del otro lado por la matriz de cambio de base de C en B, esto lo que te va a dar es la matriz asociada T de la base B en la base B. O sea que estas dos matrices son las de cambio de base. Ah, sí, está. Ahora entendí. Gracias. Y lo mismo para hacer al revés, por ejemplo, si conoces la matriz asociada de B en B, y querés pasar esto a la canónica, acá multiplicás por el cambio de base de C en B, y del otro lado por el cambio de base de B en C. Y esto te da T de la canónica en la canónica. Porque cuando tienen acá las mismas bases, acá, esto como lo pueden como que juntar y escribirlo como la identidad compuesto a T compuesto a la identidad de C en C. Pero la identidad compuesto a T compuesto a la identidad es T. Entonces, ahí te queda que multiplicar estas tres matrices te da la matriz asociada de C en C. Y lo mismo acá arriba. Bueno, gracias. Hay un práctico más, sí. ¿Qué tal? Va a salir la semana que viene. Que imagino que lo único que va a tener es tipo imagen, núcleo y entonces ver si una transformación es inyectiva o sobreyectiva. Imagino que va a ser eso. Entonces, de los parciales del 2019, sí, me parece que no están las soluciones de eso, ¿no? Vamos a hacer alguna de ellas. Okay. Podemos mirar este que es desde el primer semestre de 2019.
Hay algunos ahí que son con núcleo imagen, que está, pero el resto los podemos hacer. Núcleo de imagen sería lo de la semana que viene. Sí. Núcleo imagen y ver si una transformación es inyectiva o sobreyectiva, porque tiene que ver con el núcleo de imagen. Sí, un poco sobre el palo, pero bueno. Entonces vamos a mirar el del primer semestre de 2019. Vamos a mirar, entonces, hacemos, no sé si tienen alguno en particular que quieran hacer de ahí o lo hacemos tipo en orden. Hacemos en orden, profe, ¿no? Está. Entonces voy a copiar el falso primero. ¿Dónde soy yo? Entonces este es el primer semestre de 2019. Entonces, verdadero y falso. El primero dice, el conjunto de las matrices antisimétricas de tamaño n por n es un subespacio vectorial de las matrices n por n. ¿Se acuerdan que las antisimétricas son tipo las matrices A, n por n, supongo, tales que A traspuesta es igual a menos A, o A es igual a menos A traspuesta. Vamos a ponerlo así. A es igual a menos A traspuesta. Entonces la pregunta es si esto es un subespacio vectorial. ¿A dar un ejercicio? Miramos. Entonces en algún práctico estaba por ahí, lo de las antisimétricas que son un subespacio vectorial. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo de práctico, no de justo esa respuesta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer las cuentas. Entonces tenemos, vamos a ponerle S a este conjunto, las matrices n por n, tales que A es igual a menos A traspuesta. Entonces, si quisiéramos ver que esto es un subespacio vectorial, ¿qué tenemos que checar? Quede cerrado bajo la suma y el producto por escalar. Ahí está, exacto. Entonces vamos a agarrar dos matrices, vamos a ponerle A y B en S, y queremos ver que A más B también está. Profe, también había que probar si estaba en cero. Sí, vamos a hacer eso primero. Entonces no funciona, creo. Eso. Pero claro, pero si agarrás la matriz nula y tomás la traspuesta, te queda la matriz nula igual. Y después la multiplicás por menos 1 y te queda menos 0, que es 0. Menos 0. Menos 1 por 0. O sea que el cero sí funca. Acá El con 0 las- anda. Sí, porque vos la matriz nula tipo va a ser algo así, todos ceros. Entonces si tomás la traspuesta de esto te va a quedar igual. Y esto va a ser igual a menos todos ceros. O sea, eso es medio raro. Pero digamos, como tienen todas las entradas son 0, cuando la transponen, o sea, la dan vuelta con respecto a la diagonal, les va a quedar igual todos ceros, porque todas las entradas son así, y lo multiplican por menos y igualan.
Y otra vez, si A es la matriz nula de tamaño n por n, entonces menos A traspuesta también es la matriz nula de tamaño n por n. O sea que A te queda menos A traspuesta. O sea que con la matriz nula anda todo bien. Vamos a mirar si es cerrado con la suma y cerrado con el producto. Entonces vamos a agarrar A y B, que estén en S, y queremos ver que A más B también está. No sé por qué le puse paréntesis. A más B pertenece a S. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos chequear si A más B está en S? Tendríamos que ver que, o sea, queremos ver que si hacemos menos A más B traspuesta, que esto nos va a dar A más B. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que chequear. Entonces vamos a hacer la cuenta. Vamos a partir de menos A más B traspuesta y vamos a intentar llegar a A más B. Entonces, la traspuesta con la suma, ¿cómo se porta? De acá, ¿qué podemos hacer? La puedes separar. Ahí está, porque es lo mismo, primero sumar las matrices y después como que transponer todo, o transponer cada una por separado y después sumarlas. Entonces esto va a ser menos A traspuesta más B traspuesta. Y ahora el menos lo podemos distribuir y esto nos va a quedar menos A traspuesta menos B traspuesta. ¿Y ahora qué pasa con esto? Menos A transpuesta es igual a A. Y lo mismo con B. Ahí está, esto de acá va a ser igual a A, porque A está en S. Y esto de acá va a ser igual a B, porque B está en S. ¿No? Partimos de la hipótesis que A y B eran las dos antisimétricas. Entonces, como A es antisimétrica, A va a ser igual a menos A traspuesto. Y como B es antisimétrica, B va a ser igual a menos B traspuesto. Entonces, esto nos va a quedar A más B. Entonces, con la suma anda bien. Vamos a mirar el producto por un escalar. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar un alfa, que es un lambda, que es un real cualquiera, y una matriz A que está en S. Y queremos ver que si hacemos lambda por A, seguimos cayendo en S. Que lambda por A pertenece a S. O sea, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que si hacemos menos lambda por A traspuesta, esto nos da lambda por A. Entonces vamos a hacer la cuenta. Hacemos menos lambda por A traspuesta. ¿Y ahora qué podemos hacer? Acá hacer la onda y te queda a respuesta. Ahí está. El lambda por A traspuesta, digamos, la traspuesta se porta bien, o sea que este lambda sale para afuera, y nos va a quedar menos lambda por A traspuesta. Y porque es lo mismo multiplicar todas las entradas de la matriz A y después transponer, que primero transponer y después multiplicar todas las entradas por lambda. Y acá también podemos sacar el...
y acá sacamos el lambda para afuera, y esto nos va a quedar menos a traspuesta, ahí está. Y esto de acá es igual a A, porque A está en S, entonces esto nos va a dar lambda por A. ¿Sí? Mira que tengo en el chat. O sea, no sé, porque hasta cierto práctico subieron las soluciones, no sé qué andaba con eso. Te la pregunto, vemos. Sí, sí. Bueno, entonces acá la matriz nula está, es cerrado por la suma y cerrado por el producto por un escalar. Entonces es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Así que la primera, verdadera. Después, ¿alguna pregunta antes de seguir? No. Bien. Después el 2, ¿qué dice? Tienen B y W, que son vectores en R2, y la afirmación es que el conjunto formado por B y W es LI. ¿Qué les parece? Falso. ¿Está de acuerdo? Porque ¿qué pasa? Como uno es múltiplo del otro, son colineales. Ahí está, tal cual, son colineales. Entonces el conjunto es LD, porque W va a ser un número por B. Lo que tiene acá es que B y W son colineales. Entonces, el Nosotros conjunto es decimos LD. que son colineales porque vemos que son colineales, ¿no? Ah, sí, totalmente. Es abajo. Está, es abajo. Sí. Sí. Bien, después el 3, el 3 dice, dado un espacio vectorial B, la matriz asociada a la transformación lineal identidad es la matriz identidad para cualquier par de bases. Te preguntaron Ahí en está. el No, porque contiene el elemento 0. Claro, dice que el 0 lo puedes hacer como combinación lineal de B y W. No, si tenés que son colineales, te queda que el W va a ser un cierto múltiplo de B, entonces ahí te lo puedes acomodar, cosa de que haces B menos un cierto escalar por W, y te va a quedar 0. Sí, sí, es otro argumento. Hasta la 3 dice, entonces tenés un espacio vectorial B, y tenés la identidad de B en B, o sea que nuestra transformación lineal es la identidad. Luego tenés la identidad que va de R3 en R3. Y agarrás dos bases cualquiera, no tiene que ser la misma base. Para cualquier par de bases, ahí está. Entonces agarrás dos bases de R3, ponele B y B', bases de R3,
Y la pregunta es, si la matriz asociada T de la base B en la base B', tiene que ser la identidad. O sea, tiene que ser esta matriz. Acá un 1, no un 0. Eso no es verdad, profe, porque la matriz asociada de una es la inversa de la otra. Puede ser, y si las multiplico me da la identidad o no es un brazo. Ahí está, parece que me está diciendo varias cosas en el chat. Ahí está, por lo que hicimos antes, ahí está, ahí tenemos contraejemplos. Bien. Por ejemplo, acá, ¿qué pasaba? Acá teníamos la identidad que va de R3 en R3 y la matriz que va de la base B, que era esta base, esta de acá, esta. O sea, dijimos que la matriz asociada a la identidad de la base B en la base C era esta. Y esta no es la identidad. O sea, la matriz asociada a la identidad les va a quedar la identidad cuando es la misma base. A los dos lados. Pero si quisieran escribir la identidad de la base B en la base B, ahí sí les queda la matriz identidad. Pero si son bases distintas, acá tiene una base B y acá una base B', ahí no les va a quedar la identidad. Lo que les va a dar es matriz cambio de base. Que como vimos un ejemplo acá arriba, no va a ser la identidad. ¿No? Acá hicimos la identidad de la base B en la base C y nos quedó esto de acá. Claro, la forma que tiene la matriz asociada depende de las bases. O sea, tu transformación siempre agarra un vector y te lo manda en el mismo vector. Pero dependiendo en qué bases agarres para hacer la matriz asociada, te va a quedar distinta. La matriz asociada, pero la transformación siempre es la misma. O sea, la identidad siempre les dan un vector y les devuelve el mismo vector. El tema es que cuando hacen la identidad hace esto. Acá tienen la identidad que va de R3 en R3, y si ustedes calculan la identidad de un X y Z, les da X y Z. No cambia nada. Les da el mismo vector. Entonces, si vos tenés una base B, que es ponerle B1, B2 y B3, entonces cuando calculas las imágenes te dan los mismos. Te da la identidad de B1, te va a dar B1, la identidad de B2 te va a dar B2, y la identidad de B3 te va a dar B3, porque no cambias nada. El tema ahora es qué base escoges para el espacio de llegada, digamos, para este R3. Si ahí agarras la misma base, o sea, si agarras esta base B, ¿qué pasa? Acá cuando calcules las coordenadas en la base B de la identidad de B1, esto va a ser lo mismo que las coordenadas en la base B de B1, ¿cuánto te van a dar? Ya, ¿cómo escribimos B1 como combinación lineal de estos tres? Lo único que podemos hacer es hacer 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3. Ahí está, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Y pasa lo mismo acá. Las coordenadas en la base B de la identidad de B2 van a ser las coordenadas
en la base B de B2. Pero la única forma de escribir B2 como combinación lineal de la base es 0 por este, más 1 por este, más 0 por este. Así que ahí las coordenadas les quedan 0, 1, 0. Y después lo mismo con este de acá. Las coordenadas en la base B de la identidad de B3 son las coordenadas de B3, porque aplicar la identidad no les hace nada. Y la única forma de escribir B3 como combinación lineal de estos tres vectores es hacer 0 por este, más 0 por este, más 1 por este. Entonces acá les va a quedar 0, 0. Entonces ahora, agarraron los vectores de la base B, calcularon las imágenes y después calcularon las coordenadas de las imágenes. Entonces para escribir la matriz asociada, acá de la base B en la base B, ahí sí nos va a quedar la identidad. Porque fíjense, colgamos estos tres vectores y nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando calculan la matriz asociada de la identidad y ponen la misma base acá y acá, ahí les queda la identidad. Pero si ponen bases distintas, acá y acá, ahí no les va a quedar la identidad. ¿Sí? Que es lo que nos pasó acá cuando calculamos las matrices de cambio de base. Agarramos esta base B, y después la base canónica, y después la matriz asociada a la identidad de la base B en la base C, nos quedó esto, que no es la identidad. ¿Sí? Entonces la transformación siempre es la identidad, siempre hace lo mismo, que es no hacer nada, pero dependiendo las bases que pongan acá y acá, la matriz asociada les puede quedar la identidad o no. Si ponen la misma base acá y acá, les queda la identidad, pero si son bases distintas, ahí ya no les queda la identidad. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Porque es un poco sutil. Bueno, sí. Yo me perdí un poco. No sé si da para repetir ese último. Sí. Vamos a mirarlo porque es importante. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos querés la matriz asociada a la identidad. Entonces, en la afirmación que te dan en el ejercicio te dicen que si vos agarras cualquier par de bases, B y B', entonces la matriz asociada a la identidad te va a quedar la identidad. Pero ¿cuál es el tema? Acá están poniendo una base B y acá una base B' que pueden ser distintas. Entonces lo que vimos en el ejercicio anterior, que era el ejercicio de cambio de base, es que si acá tienen una base y acá tienen otra base, entonces la matriz asociada a la identidad no les va a quedar con esta forma. O sea, no les va a quedar la identidad. Y el contraejemplo es este. O un contraejemplo es este. Si ustedes calculan la identidad de la base B en la base C, donde C es la canónica y B es esta, entonces la matriz asociada les queda así. O sea que no es la identidad. Sí, esa parte llega a entender. Después no entendí la otra, que si con bases iguales, Bien. transformación de identidad. El tema es así, si vos agarrás la misma base, B y B, ¿qué pasa? Entonces, recuerden que la base B es el vector B1, B2 y B3. Entonces, yo voy a calcular la matriz asociada a la transformación identidad que va de la base B en la base B. Entonces, los pasos que hay que hacer para calcular eso, ¿cuáles son? Primero, calculas la imagen de cada uno de los vectores de la base B. Entonces, como la transformación es la identidad, cuando haces la identidad de B1, te devuelve B1. Después, cuando haces la identidad de B2, te devuelve B2. Y cuando haces la identidad de B3, te devuelve B3. Entonces, el siguiente paso para calcular la matriz asociada es, una vez que tenés las imágenes de los vectores de la base, calculás las coordenadas en la base para el espacio de llegada. Que acá es la misma base. Salís con la base B y la base para el espacio de llegada es B. Entonces vos querés las coordenadas en la base B de la identidad de B1. Pero ya dijimos que la identidad de B1 era B1. O sea, querés las coordenadas en la base B de B1. Y para calcular las coordenadas en la base B del vector B1, lo que tenés que ver es cómo escribir B1 como combinación lineal de estos tres. Pero ahí la única posibilidad es hacer 1 por este, más 0 por este, más 0 por este. O sea que las coordenadas en la base B de la identidad de B1 van a ser 1, 0, 0.
Y después va a pasar lo mismo con las coordenadas en la base B de la identidad de B2, porque la identidad de B2 es B2. Y la única forma de escribir B2 como combinación lineal de estos tres es hacer 0 por este, más 1 por este, más 0 por este. O sea que las coordenadas en la base B de la identidad de B2 son 0, 1, 0. Y después con B3 te pasa lo mismo. Calculas las coordenadas en la base B de la identidad de B3, es lo mismo que las coordenadas en la base B de B3, porque la identidad de B3 y B3 es el mismo vector. Y después B3 lo escribís como 0 por este, más 0 por este, más 1 por este, o sea que las coordenadas en la base B de la identidad de B3 son 0, 0, 1. Entonces, una vez que calculaste las imágenes de los vectores de la base y viste sus coordenadas en la base para el espacio de llegada, para calcular la matriz asociada lo que haces es colgar todo. Entonces, la matriz asociada de la identidad de la base B, en la base B, ¿cómo la construís? En la primera columna pones las coordenadas de la imagen del primer vector de la base. Y eso lo calculamos como que eran 1, 0, 0. Después en la segunda columna las coordenadas de la imagen del segundo vector, que son estas, y en la tercera columna las coordenadas de la imagen del tercer vector, que son estas. Y esta matriz sí es la identidad. Esta es la identidad. Entonces, cuando vos pones la misma base para el espacio de llegada que para el espacio de salida, la matriz asociada de la identidad sí es la identidad. Pero cuando no es la misma base, ya no. Bueno, ahí entendí mejor. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces este queda falso también. Después el 4. De imagen y eso no hablamos nada todavía, así que el 4 lo dejamos. Después el 5 que dice, tienen un espacio vectorial B y después S1 y S2 contenidos en B son dos subespacios de B. Después les dan una base para S1 y una base para S2 y la pregunta es si la unión de esas dos bases les da una base de S1 más S2. ¿Qué les parece? Tienen desde el 5, ¿no? Sí. Entonces el 5 les dice así. Tienen S1 y S2 subespacios de B. Subespacios de B. Y después tienen B1, base de S1, y después B2, base de S2. Entonces, vamos a agarrar algún ejemplo, porque los espacios S1 y S2 no son disjuntos, pueden tener cosas en común. Entonces, de repente, una base para S1 vamos a agarrar de subespacios de R3. Si buscamos un ejemplo más fácil. Entonces, por ejemplo, la base de S1 podría ser el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, por ejemplo. Y después la base de S2 podría ser 2, 0, 0 y después yo qué sé, 0, 0, 1. Entonces, si unimos estas dos bases, ¿qué pasa? Si hacemos B1 unión B2, esto nos va a dar el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, 2, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Y qué pasa? Esto puede ser base de S1 más S2. Y no, porque dijimos que era R3. Sí. Ah, no. No, No, pero está bien, porque R3 tiene dimensión 3. Entonces no puede haber un conjunto LI que tenga 4 vectores.
Pero ese Pero- conjunto es LI, porque el tercer... Ahí está, este de acá es múltiplo de este. Se lo puedes argumentar de dos formas. Puedes decir directamente, Ah, está. este de acá es múltiplo de este, y por lo tanto B unión B2, B1 unión B2 no es LI. Es decir, 1, 0, 0, 2 por este es igual a este de acá, 2. Entonces, B1 unión B2 no es LI, y por lo tanto no puede ser base. De nada. No puede ser base. Les puse dos vectores a las dos, no sé. Puede haberle puesto un solo vector a esta o un solo a este. No tiene ningún... Es un ejemplo nomás. Le puse dos, no sé. Sin motivo. Podemos haber dado B sub 1 que fuera este vector nomás, y después B sub 2 estos dos, o otra combinación. Claro, pero con encontrar un ejemplo que sea falso está. Sí, con encontrar uno ya está. ¿Sí? Entonces el tema acá es que no les dicen que S1 y S2 son disjuntos. Entonces como pueden tener intersección, se agarran las bases justo con un vector ahí en común, y lo unen, eso no les va a dar una base. Profe, ¿qué parcial era este? Creo que es el primer semestre de 2019. ¿Puedes repetir la conclusión de que son disjuntos lo que te había dicho? Vos tenés que S1 y S2 son dos subespacios de R3, pero no te dicen que sean disjuntos. Entonces de repente tienen cosas en común. Y al tener cosas en común puedes agarrar una base de S1 y una base de S2 con un vector que esté justo en ese espacio en común, y después cuando las unas no te va a quedar una base, porque vas a tener tipo uno que es un múltiplo del otro. O sea, si S1 y S2 fueran disjuntos, entonces esto sería cierto. Unen las bases y les da una base para la unión. Pero si no son disjuntos, no. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, dos planos que se cortan en una recta. Entonces, cuando hagan la unión, o hagan la suma, digamos, de esos dos planos, no pueden agarrar una base para un plano, una base para el otro y unirlos, porque se les va la dimensión, además. Les va a quedar algo con 4 elementos, pero no puede ser, porque no pueden tener un conjunto LI en R3 con 4 elementos. ¿Sí? En cambio, si agarran dos rectas que se cortan en el 0, ahí sí, la suma de las dos rectas, entre comillas, la suma de los subespacios, va a tener como base la unión de las bases. Agarrar un vector director para cada recta, y el conjunto que tiene esos dos vectores va a ser el conjunto que es la suma de las dos rectas. Subespacio generado por la suma de las dos rectas. Estoy divagando, no sé si quedó claro. Está bien. La idea clave que usamos acá es que S1 y S2 tienen intersección no vacía. Pueden tener intersección no vacía. Entonces agarramos bases que tipo muestren que hay una intersección ahí no vacía, por ejemplo acá, ¿no? Todos los múltiplos de este y todos los múltiplos de este están en S1 y en S2, o sea que no tienen intersección vacía. Pero ahora cuando juntamos estas dos bases nos aparece este y este que son múltiplos uno del otro. Y por lo tanto la unión de las dos bases no es LI, entonces no es una base.
En particular no es una base de S1 más S2. Entonces este es falso. Y el 6. El 6 tiene una transformación lineal que va de las matrices 2×2 en las matrices 2×2. Les dice que para todo par de bases, la matriz asociada a la transformación lineal T tiene tamaño 2×2. Este lo hicimos, así que me lo tienen que decir. Falso sería 4×4. Ahí está, porque la matriz asociada, ¿qué tamaño tiene? Tiene una columna por cada elemento de la base del espacio de salida. Y la dimensión de las matrices 2×2 es 4. Entonces van a tener 4 columnas. Y después, la cantidad de filas es la dimensión del espacio de llegada. Que acá las matrices 2×2 tienen dimensión 4, entonces 4 filas. O sea que la matriz asociada a cualquier transformación lineal de las matrices 2×2 en las matrices 2×2 va a ser 4×4. ¿Sí? ¿Sí? Lo dije un poco rápido porque lo vimos ese, pero ¿queda claro? Bien. Entonces vamos a mirarlo con un poco más cuidado entonces. Entonces, en el 6 te dice, vos tenés una transformación que va de las matrices 2×2 en las matrices 2×2. Y la pregunta es que para cualquier par de bases, ¿cómo dice? Hasta para todo par de bases de las matrices 2×2, la matriz asociada tiene tamaño 2×2. ¿Qué les dice esto? Agarran B y B', bases de las matrices 2×2. Y la afirmación del ejercicio es que la matriz asociada T de la base B en la base B' es de tamaño 2×2. Pero acá, ¿qué pasa? La dimensión de las matrices 2×2, ¿cuál es? Cuatro, ¿no? 4, ahí está. Entonces la base B va a tener 4 vectores. Ponerle B1, B1, B2, B3 y B4. Y la base B' también, 4 elementos. W1, W2, W3 y W4. Entonces, ¿qué pasa? La matriz asociada, ¿cómo va a ser? T de B en B'. ¿Cómo construimos esto? La primera columna va a ser las coordenadas en la base B' de la imagen del primer vector de la base B, o sea, T de B1. Después, la segunda columna va a ser las coordenadas en la base B' de la imagen del segundo vector, o sea, T de B2. Esto va a ser, la tercera columna va a ser las coordenadas en la base B' de la imagen del tercer vector. Y la última va a ser las coordenadas en la base B' de T de B4. O sea, ¿cuál es la conclusión? La matriz asociada de la base B en la base B' tiene 4 columnas. Una por cada vector de la base B. B' tiene 4 columnas. Las W ahora sirven para ver la cantidad de filas, que en realidad no tendríamos por qué ver, porque ya estamos diciendo que esta matriz tiene 4 columnas, o sea que no hay forma que sea 2×2. Porque va a tener 4 columnas. Pero además, ya que estamos, podemos ver que va a tener 4 filas. Porque ¿qué es lo que pasa? Este vector T de B1 es un elemento de las matrices 2×2, y por lo tanto lo podemos escribir como combinación lineal de estas 4. ¿Sí? O sea que T de B1, T de B1
va a ser lambda 1 por W1 más lambda 2 por W2 más lambda 3 por W3 más lambda 4 por W4. O sea que las coordenadas en la base B' de T de B1 son lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. O sea que esta primera columna que colgamos acá es justamente eso. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. O sea que lo que estamos diciendo es que esta matriz tiene 4 filas. Una fila por cada elemento de la base B'. Porque las coordenadas de cualquier vector en la base B' van a tener 4 entradas, ¿no? Por ejemplo va a ser algo por este, más algo por este, más algo por este, más algo por este. O sea que siempre que calculemos las coordenadas de una matriz en esta base, van a tener 4 entradas. Entonces, la matriz asociada a T de B en B' tiene 4 filas. Conclusión, la matriz asociada a T de B en B' es una matriz 4×4, no 2×2. ¿Sí? O sea, siempre que tengan una transformación lineal que va de las matrices 2×2 en las matrices 2×2, la matriz asociada va a ser una matriz 4×4. ¿Sí? La cantidad de columnas que tiene la matriz asociada es igual a la dimensión del espacio de salida, y la cantidad de filas que tiene la matriz asociada es igual a la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, acá nos queda 4×4 porque es el mismo espacio para la salida que para la llegada. ¿Sí? Bien. Entonces, creo que esos eran todos los verbos falsos, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer los números de múltiple opción. Los hacemos en orden. Entonces, el primero de múltiple opción les dice esto. Tienen dos subespacios de los polinomios de grado menor o igual que 3, que son los polinomios tales que p de x es igual a p de menos x, y el otro son los polinomios tales que p de x es igual a menos p de menos x. Entonces, lo primero que nos piden es la dimensión de S1. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Buscamos una base. Bien. Buscamos base de S1. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con un polinomio genérico? Ahí está. Vamos a agarrar un polinomio genérico, buscar primero un generador, y después vemos si ese generador es LI. Entonces vamos a agarrar un polinomio P que esté en S1 genérico. Entonces P de X es de grado 3. O sea que esto va a ser AX3 más BX más BX2 más CX más D. Y ahora le vamos a poner la condición de estar en S, ¿no? Si el polinomio P está en S, entonces P de X tiene que ser igual a P de menos X. P pertenece a S. Esto va a implicar que P de X es igual a P de menos X. Entonces, P de X es lo que pusimos acá, AX3 más BX2 más CX más D. Y después P de menos X va a ser A menos X al cubo
más b menos x cuadrado más c menos x más d. Entonces ahora si desarrollamos esto, ¿cómo nos va a quedar? Acá vamos a tener un menos 1 a la 3, o sea, esto va a ser menos a x3. Después acá vamos a tener un menos 1 al cuadrado, o sea, más bx2. Acá vamos a tener un menos 1, menos cx. Y después vamos a tener un d, no sé por qué hay un paréntesis ahí. Más d. Entonces ahora, si este polinomio es igual a este, tiene que ser igual el coeficiente a coeficiente. O sea que vamos a tener el coeficiente de grado 3 acá, tiene que ser igual al coeficiente de grado 3 acá. O sea que eso nos va a quedar que a es igual a menos a. Después el coeficiente de grado 2 acá, tiene que ser igual al coeficiente de grado 2 acá. O sea que b tiene que ser igual a b. Después el coeficiente de grado 1 acá, tiene que ser igual al coeficiente de grado 1 acá. O sea que c es igual a menos c. Y después el coeficiente de grado, de grado 0, o el término independiente, acá tiene que ser igual al término independiente acá. O sea que d es igual a d. Entonces de acá, ¿qué sacamos? Tenemos que a tiene que ser igual a menos a, o sea que a va a tener que ser 0. Y después acá tenemos que c es igual a menos c, o sea que c es igual a 0. Entonces al final, ¿qué tenemos? Tenemos que si este polinomio p de x pertenece a S, entonces A es igual a 0 y C es igual a 0. Entonces ahora vamos a reemplazar estas condiciones en nuestro polinomio y cómo va a quedar esto. Va a quedar que P de X es igual a Bx cuadrado más D. ¿Y qué puede ser un generador de estos polinomios? Esto lo podemos ver como que es b por x cuadrado más d por 1. O sea que estamos diciendo que cualquier polinomio que esté en S va a ser algo por x cuadrado más algo por 1. O sea que x al cuadrado y 1 van a ser un generador. X al cuadrado, 1, el generador de S. ¿Puedes repetir la última parte? Sí. Entonces habíamos dicho que P era esto de acá, y dijimos, para que esté en S, P de X tiene que ser igual a P de menos X. Entonces desarrollamos este P de menos X y nos quedó esto de acá. Entonces ahora, si este polinomio es igual a este, entonces tiene que ser igual el coeficiente a coeficiente. Entonces ahí nos quedaron estas ecuaciones de acá. Y de acá despejamos que A tiene que ser 0 y que C tiene que ser 0. O sea que al final, si un polinomio de esta pinta está en S, tiene que pasar que A sea 0 y que C sea 0. O sea, al final estamos diciendo que si P está en S, tiene que ser bx cuadrado más d. Si P está en S, tiene que ser bx cuadrado más d. Y esto lo puedes escribir como b por x cuadrado más d por 1. O sea que al final, cualquier polinomio que esté en S va a ser combinación lineal de x al cuadrado y de 1. O sea que x al cuadrado y 1 generan todo S. Porque cualquier polinomio que esté en S lo puedes escribir como combinación lineal de esos dos. Bien, profe, entendí. ¿Sí? Entonces tenemos un generador. Lo que nos tendríamos que preguntar es si es base. ¿Qué les parece? Sí, porque es linealmente independiente.
Ahí está, son de grado distinto. Este es de grado 2 y este es de grado 0. Entonces, si tenés que son de grado distinto, no hay forma que sean LD. Tenés además, entonces, IGRS y SLI. O sea que este de acá es base. 1 es base. S. Entonces la dimensión de S, ¿qué nos va a quedar? 2, ¿no? Ahí está, 2. S1 era, no S. La dimensión de S1 es 2. Y después, ¿qué más nos piden? Entonces estamos entre la A y la B, ¿no? Porque ya vimos que la dimensión de S1 era 2. Entonces ahora nos preguntan si X más 1 está o no está en S1 más S2. Profe, ahí no puedo pensarlo porque no se puede sumar algo que pertenezca al subespacio más un escalar. O sea, sí o sí se tiene que sumar dos cosas que tienen el subespacio. Claro, cualquier elemento que está en S1 más S2 puede ser algo de S1 más algo de S2, o múltiplos. Entonces, por ejemplo, vos sabés que 1 está en S1. Nos preguntamos si X más 1 pertenece a S1 más S2. Entonces, este de acá pertenece a S1. Y este de acá no pertenece a S1. ¿No? Porque todo lo que está en S1 es X al cuadrado y término independiente. Entonces nos tenemos que fijar si es que X pertenece a S2. Porque si X pertenece a S2, entonces X más 1 estaría en S1 más S2. Veamos. Si No sabía que X... ya la base. Sí, podemos o hallar una base de S2 o de una preguntarnos si es que X verifica la condición. Pero ya que estamos, vamos a encontrar una base. Me parece que es un poco más... Sí, vamos a encontrar una base. S2 son los polinomios que están en R3, tales que P de X es igual a menos P de menos X. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a buscar una base. Buscamos base de S2. Entonces vamos a agarrar, igual que hicimos en el anterior, vamos a agarrar un polinomio genérico y vamos a ver describirlo como combinación lineal de algunos generadores. Entonces vamos a agarrar un P de X que esté en S2. P de X va a ser AX3 más BX cuadrado más CX más D. Y ahora, si P está en S2, S2, entonces P de X tiene que ser igual a menos P de menos X. Entonces vamos a hacer la cuenta. El P de X dijimos AX3 más BX cuadrado más CX más D. Y después de este lado vamos a tener menos A de menos X a la 3 más B de menos X a la 2 más C de menos X más B. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser x3 a la, menos x3 a la 3, nos va a salir un menos, pero tenemos este menos acá adelante, así que esto va a quedar a x3. Después acá, menos x al cuadrado, va a ser x al cuadrado, pero con este menos nos va a quedar menos bx al cuadrado. Y acá tenemos menos x, con este menos nos va a quedar x, así que esto va a ser más c por x, y acá el d con en este menos nos va a quedar menos d. Entonces, si este polinomio de acá es igual a este, tiene que ser iguales coeficiente a coeficiente. Entonces igualamos los coeficientes de grado 3, nos queda a igual a a. Después igualamos los coeficientes de grado 2, nos va a quedar b igual a menos b. Igualamos los coeficientes de grado 3, esto va a ser c igual a c, digo grado 1.
Y igualamos el término independiente, que va a ser D igual a menos D. Entonces, de acá, ¿qué podemos sacar? De acá sacamos que B tiene que ser 0, porque estamos diciendo que B es igual a menos B. Y de acá sacamos que D tiene que ser 0, porque estamos diciendo que D es igual a menos D. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si este polinomio está en S2, entonces B tiene que valer 0 y D tiene que valer 0. Entonces, si P pertenece a S2, P de X tiene que ser Bx cuadrado, no, AX3, tiene que ser AX3 más CX. O sea que un generador, ¿qué puede ser? X cubo más X. Ahí está. Porque acá dijimos que cualquier vector, cualquier polinomio que está en S2, va a tener esta pinta. O sea que va a ser algo por X3 más algo por X. O sea que si agarramos X3 y X, esto es un generador. ¿Y qué más? Y es base. Ahí está. Como son de grado distinto, es LI, entonces es base. Es LI. Entonces, tenemos que X3X es base de S2. Entonces, al final, ¿qué teníamos? Teníamos la base de S1 era X2, 1. Esto es base de S1. Y después, X3X es base de S2. Y lo que nos preguntamos es si X más 1 pertenece a S1 más S2. ¿Qué les parece? Y sí, porque X pertenece a S2 y 1 pertenece a S1. Ahí está, tal cual. El X, ¿dónde quedó el lápiz acá? El X, este pertenece a S2 y el 1 pertenece a S1, entonces X más 1 pertenece a S1 más S2. Sí. Entonces al final dijimos que la dimensión de S1 era 2 y que X más S1 pertenece. Así que nos quedamos con esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces vamos a seguir. Al siguiente es distancias. No sé si se acuerdan de cómo eran estas cosas de distancias. Entonces acá les da dos rectas y quieren la distancia entre esas dos rectas. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Espérenme un segundito. Ahora sí.
4, ¿cómo lo sacaron tan rápido? Sí, te juro, yo esas cuentas a ojo no las hago ni a palo. No sé ni por dónde empezar para hacerlas en la cabeza. Bueno, a ver, ¿por qué es 4? Está, pero ¿qué cuentas tenés que hacer? ¿Qué planteas? Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, porque pensé que no sabía si andaba bien el micrófono, entonces no hablaba. Primero, tenés que sacar los valores de lambda y después tenés que hacer ahí te van a quedar tipo lambda es igual a tipo una división, o sea, con X y con Y en el numerador. Y después de eso, tenés que utilizar los puntos de eso que te dicen 4, 3, 6 y 4 menos 2 y menos 6. Y con eso sacás el vector de un punto al otro. Pero a eso no me acuerdo cómo lo hice. Un vector de un punto al otro. Porque lo hice mirando un video. Ah, está. Y después hay como una fórmula ahí. Que no sé bien, creo que nos la dieron en el teórico igual a la fórmula que hay. Sí, porque al final creo que usás distancia de un punto a un plano, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, porque claro, al final lo que querés es la distancia de un punto a un plano. Ahí tenemos la fórmula, sí. Ahí va. Entonces vamos a entrarle. Entonces, ¿cuál es la idea? Piénsenlo así. Vamos a agarrar la recta R que anda por acá, yo qué sé. Esta es la recta R. Y después por acá, yo intentando dibujar, bueno, la recta S. Esta, lo que sé. Entonces, la idea es mirar el plano que es paralelo a R y que contiene la recta S. O sea que va a ser algo así. Una pregunta rapidita. Sí. ¿Te das cuenta que tenés que hacer con la ecuación de un punto, a la distancia de un punto al plano, porque los vectores directores de la recta no son combinación lineal uno del otro? Está, sí. Ah, Tenés que no son paralelas, porque si fueran paralelas, ahí eso es un poco distinto. Sí, sí, también. está bien, está bien. Claro, si fueran paralelas, tenemos que haber checado eso primero. Yo ya me fui por las ramas. Si fueran paralelas, ¿qué pasa? Bueno, R y S. Bueno, para que sean paralelas, los vectores directores tendrían que ser colineares, que acá no son, entonces no son paralelas. Pero si fueran paralelas, ¿qué pasa? Agarras un punto en esta recta y después calculas la distancia de este punto a la recta S. Calcularías esto de acá. Y tal, no importa el punto que agarres en R, porque como son paralelas, cualquier punto que está en R va a estar a la misma distancia de S. Todos van a estar a la misma distancia. Agarras otro por acá. Y estos de acá van a hacer lo mismo. Sí, pero acá no son paralelas porque los vectores directores no son colineares. Entonces tenemos que R y S no son paralelas. Porque R y S no son porque los vectores directores no son colineares.
Entonces tenemos una situación así. Tenemos la recta R que está por acá y la recta S que está por acá. Y lo que nos interesa es esta distancia. Entonces una idea para hacer esto es agarrarte el plano que es paralelo a la recta R y que contiene a S. Vamos a ponerle pi de nombre. Digamos, pi es el plano paralelo a R y que contiene a S. Entonces tiene una recta que es paralela a R y que pasa por acá. ¿Sí? Entonces, hacer la distancia de R a S es lo mismo que hacer la distancia de R a este plano, ¿no? Si miramos por acá, estos dos segmentitos de acá, este y este, miden lo mismo. O sea que hacer la distancia de la recta R a la recta S es lo mismo que hacer la distancia de R al plano pi. ¿Sí? El dibujo está medio chueco, pero imagínense, esta recta de acá, R, es paralela a esta. Entonces la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá. ¿Sí? ¿Eso se ve? Bien. Entonces vamos a describir un poco quién es pi primero. Vamos a encontrar un vector director. Un vector normal a pi. O primero vamos a recordar cómo es la fórmula para hacer la distancia de una recta a un plano. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta recta R es paralela al plano pi. O sea, si agarramos un punto acá cualquiera, ponele A, y hacemos la distancia del punto A al plano pi, eso va a ser lo mismo que la distancia de la recta R al plano pi. O sea que esto va a ser lo mismo que la distancia de A a pi. ¿Sí? Esto porque la recta y el plano son paralelos. Entonces si agarran cualquier punto y hacen la distancia de ese punto al plano, va a ser la misma si agarran cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces no sé si se acuerdan cómo era la fórmula para hacer la distancia de un punto a un plano. Entonces acá tenemos el punto A, este es el plano pi, y lo que nos interesa es esta distancia, donde es perpendicular, digamos. Entonces la idea es agarrar otro punto que esté en el plano, cualquiera, así. Este es un ángulo recto, parado. Y ahora, con esto, que conoces esta y esta. Entonces agarramos este ángulo, alfa, ¿y qué pasa? Si hacemos el coseno de alfa, ¿esto cuánto nos da? Nos da la distancia esta que nos interesa, que es esta que está acá, ¿sí? Lo que mide este segmentito va a ser la distancia del punto A al plano pi. Entonces el coseno de alfa, ¿cuánto nos va a quedar? Va a ser este lado entre la hipotenusa, que es la norma de AB. O sea, va a ser D entre la norma de AB. Entonces, la distancia que nos interesa D va a ser la norma de AB por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, la idea para calcular esto era hacer aparecer un producto vectorial. Entonces, fíjense que si esto hacemos la norma de AB por
y n es un vector normal a pi. N vector normal. Y dividimos entre n, así no estamos multiplicando por nada que no corresponda. Coseno de alfa. Entonces, fíjense, esto de acá arriba, ¿qué es? Por la norma de la normal. Esta es la norma de AB vectorial, el vector normal. O sea que la fórmula para encontrar la distancia de un punto a un plano es esta. Agarramos otro punto que esté en el plano, cualquiera, y hacemos el producto vectorial de este vector con el vector normal al plano, y eso lo dividimos entre la norma del vector normal al plano. ¿Sí? Lo vimos medio que justo después del plano parcial, esto no sé si se acuerdan. Entonces, para encontrar la distancia de un punto a un plano, ¿qué precisamos? Precisamos el vector normal al plano, y después un punto B en el plano, que eso lo escogemos nosotros. Entonces, primero vamos a calcular el vector normal a pi. Calculamos n vector normal a pi. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos encontrar un vector que sea normal al plano pi? Acuérdense. No hay que hacer el Ahí está, porque ¿qué pasa? Si agarramos un vector director de S, ponele que va a estar acá, y un vector director de R, ponele que está acá, esta recta de acá es paralela a esta, o sea que este vector director que está acá, lo podemos ver acá. O sea que si agarramos el vector director a S y el vector director a R, vamos a tener dos vectores que están en el plano pi. Entonces, si queremos un vector normal al plano pi, hacemos el producto vectorial de este vector con este vector. Entonces lo que precisamos es un vector director de R y un vector director de S. Pero eso, ¿de dónde lo sacamos? ¿No Lo que sería está muy 4, 3, 6 y lo otro? Ahí está, este de acá, el que multiplica el lambda, es el vector director de R, y este de acá, el vector director de S. 4, 6, 1, 1. Entonces, el vector normal va a ser el vector director de R, vectorial, el vector director de S. Que creo que lo puse bien. No. Sí. Y esto hacemos el determinante, exacto. Entonces vamos a hacer I, J, K, y acá ponemos el director a R, y después acá el director a S. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Hacemos I por la matriz determinante del complemento, matriz complementaria, ¿sí se llama, no? Sí. Entonces esto nos va a quedar 1, 1, 1, 4 por I, menos J por el determinante de la matriz complementaria a J, que va a ser esta columnita y esta, menos 4 tercios, 1, 4 tercios, 4, por J, y después K por la matriz complementaria, que va a ser esta que está acá. O sea, más 4 tercios, 1, 4 tercios, 1, por K. Entonces vamos a calcular estos determinantes. ¿Esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser 1 por 4 menos 1, o sea 3. Y después esto va a ser 4 tercios por 4, o sea 16 tercios, menos 4 tercios, 12 tercios. Sí. Sí. Y dividido 3 te queda 4, menos 4.
Y después este determinante te va a ser 0, ¿no? Porque las dos filas son iguales. Entonces al final, el vector normal nos va a quedar 3 menos 4, 0. Entonces, para la fórmula que teníamos acá, el vector normal ya lo tenemos. Y lo que nos falta es este AB. Entonces, para el AB, ¿cómo es el tema? El A es el punto de la recta R, que está acá, y después el punto B es un punto cualquiera que está en el plano pi, pero ¿qué podemos agarrar para ese punto cualquiera? Podemos agarrar un punto que esté en la recta S, por ejemplo este. Bueno, por ejemplo no lo dibujo ahí. Agarramos cualquier punto que esté en la recta S. Entonces, Sería agarrar lo que te dan. ahí está, tal cual. Podemos agarrar este para el punto A y este para el punto B. Entonces A va a ser 4, 3, 6. Y B pero acá es algo mal. Acá es un coseno, no un seno, perdón. Esto es el producto escalar, no el producto vectorial. Por favor, perdón. Sí, cuando tienen la norma de los dos por el coseno es el producto escalar, no el producto vectorial. Importante. Esto acá es norma del producto escalar. Horror. Sí, perdón por la confusión. Entonces, para ahora recogimos y el B va a ser 4 menos 2 menos 6. Bien, entonces ahora estamos casi. Entonces vamos a calcular AB, que el vector AB, ¿cómo lo calculamos? B menos A. B menos A, ahí está, B menos A. Entonces esto nos va a quedar 4 menos 4, 0, menos 2 menos 3, menos 5, y menos 6, menos 12. Está, ahora sí. Entonces, la distancia de la recta R a la recta S, dijimos que era la distancia de la recta R al plano pi, y esto va a ser la distancia del punto A, que está en la recta R, al plano pi. Y esto de acá es el producto escalar de AB con el normal al plano dividido la norma del normal al plano. Entonces, vamos a calcular esto. Entonces, AB escalar el vector normal, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 0, menos 5, menos 12, escalar 4, menos 2, menos 6. ¿Y esto cuánto da? Menos 5. Campos igual aquí. ¿El normal dónde está? 3 menos 4, 0. 3 menos 4, 0. Vamos arriba, ya estoy haciendo cualquier cosa. Sí, el AB es el que calculamos acá, y el normal al plano es el que calculamos acá. Entonces, este producto escalar, ¿cuánto nos va a dar? Va a ser 0 por 3,
y menos 5 por menos 4, 20. Bien. Y después lo último que nos falta es la norma de n. Y la norma de n, ¿cómo va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, esto te da 9 más 16, raíz cuadrada de 25, 5. Bien, entonces ahora ya podemos concluir. La distancia de la recta R a la recta S, dijimos que era el producto escalar de AB con N entre la norma de N, y esto es 20 entre 5, que es 4. Y era 4. Ahí está. Bueno, perdón por la metida de pata horrible acá, pero el método quedó bien, quedó claro. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, ya me pasé medio que la Profe, hora. ¿el práctico lo Sí. subieron en la semana? ¿O en estos días? El práctico 11, la verdad, no sé cuándo lo subirán. En Eva no está. No, yo pensaba arrancar un poquito con eso hoy, pero todavía no está. Así que... no sé cuándo lo subirán. De repente el viernes. La verdad. ¿Y la semana que viene qué haríamos? ¿Los 2 días para práctico? Yo creo que sí, porque no sé qué tan largo será. Imagino que muy largo no puede ser. A ver, de repente no sé. Porque tampoco quiero pasar a la rápida, porque es importante. En principio va a ser una clase y media, yo creo. Y la segunda mitad del miércoles hacemos repaso, cosas de parcial. Bien. Pero vemos. Excelente, profe. Si no, por las dudas, también para el que no sabe, los viernes hay consultoría con Pajil. Sí, yo me imagino que el viernes hacemos ejercicio de parcial. De repente seguimos con este, o a no sé que tengan alguno en particular que quieran hacer. Pero está. Profe, Sí, disculpa, ¿te paso una pregunta? sí, sí, sí. Es del práctico, de un ejercicio de este práctico, del Bien. 10. Cuando tenemos una matriz asociada y nos dan la matriz asociada y las dos bases, y queremos saber si la transformación está bien definida, ¿alcanza a comprobar que la base es base del subespacio? Sí, o sea, medio que si te la dan ya sabes que es una base. Sí, es un poco redundante la pregunta en el 5. Pero sí, porque vos sabes que si tenés una transformación lineal definida en una base, ya está determinada, existe, anda todo bien, o sea que está definida. Entonces es como un poco redundante. Pero sí, como está definida en la base B, y B es una base, entonces te queda bien definida la transformación T. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, un poco, está, pero sí. Yo tengo otra duda, profe. Dale. Cuando me dan, como vimos en el práctico o sea, una base por la transformación lineal y abajo a la derecha la otra base. O sea, el dibujito de la transformación lineal, ¿no entendés? ¿Cómo? Esto, mira, te lo dibujo acá, permiso. Ah, espera que no tengo. Ah, está.
Eso, ¿viste? Sí, O sea, ¿en qué sentido va? ¿Va de B hacia A o de A hacia B? de A hacia B. Ah, Esta bien. es la, digamos, si vos tenés una transformación que es, ponele, T, ¿Quién inventó eso? Debería ser al TB. revés. Sí, al principio suena mal, pero después tiene sentido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, acá A va a ser base de B y B va a ser base de W. El tema es así, el tema es cómo usás la matriz después. Porque, ¿qué pasa? Vos si querés conocer la imagen de un vector, lo que vas a hacer es, la matriz te va a ayudar con las coordenadas. Entonces vos querés las coordenadas en la base B de un vector T de B. Y esto lo vas a encontrar multiplicando la matriz asociada por las coordenadas. Y acá pones las coordenadas en la base A del vector B. Y como multiplicas por este lado las coordenadas de B, entonces tiene sentido que tengas la base A acá y la base A acá. Para que se te acomode todo. Porque además si lo quisieras multiplicar del otro lado no podés, no tiene sentido. Porque esto acá va a ser un vectorcito columna. Entonces solamente lo vas a poder multiplicar de este lado de la matriz. Entonces ahí querés que esté la base A acá y la base A acá. Y después el resultado va a estar en la base B. Entonces lo lees como que en este sentido. De la base A en la base B. Ahí va, excelente. Sí, yo me acuerdo que me molestaba al principio, cuando lo vi esto la primera vez. Pero después cuando se acostumbran un poco más les va a parecer bien natural que sea así, en ese lado, en ese sentido. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una. Sí, dale. Es más que nada una pregunta conceptual sobre el 1.7 del práctico 10. 1.7. Acá, el 1.7. Bien. Sí. Para el tema de ver cuántas transformaciones lineales cumplen, viste que hacíamos la matriz y la escalarizábamos. Sí. Una regla como para aprendérselo puede ser que si es compatible determinado, entonces sabes que tiene una solución, si es incompatible no tiene, y si es indeterminado, hay que ver que T es transformación lineal. Si no lo es, entonces no tiene, y si lo es infinito, porque no tiene que ser tiene. Tenés que tener un poco cuidado con la cantidad de vectores que tenés. Porque viste que acá tenés 3 vectores, tenés el 1, 1, menos 1, el 1, 2, 1 y el 1, 0, 3. Entonces si probás que SLI, automáticamente tenés que es una base, y por lo tanto está bien definido, y es única. Te queda una sola. Lo que pasa es que podés tener, por ejemplo, que te den en 2 vectores, nomás te digan, bueno, no 2 no, pero... claro, te lo pueden dar en un conjunto que es SLI, pero no te genera todo. Entonces, en ese caso, existe una transformación lineal porque la tenés definida en un conjunto LI, pero después cuando agregues vectores para completar una base, la imagen de esos vectores puede ser cualquier cosa. Claro. Entonces, de repente, a ver cómo podemos resumir un poco lo que hay que hacer. Digamos, el primer paso sería fijarte si los vectores que calculan la imagen son LI. Si son LI, después tendrías que fijarte si es una base. Si es una base, entonces tenés una única transformación lineal que cumple las condiciones. Ahora, si no es base, quiere decir que tenés que aumentarle cosas para completar una base. Y esos vectores que completás, la imagen puede ser cualquier cosa. Entonces ahí te va a quedar que hay infinitas. Sí. Después, en cambio, si en el primer paso te quedó que no era LI, entonces tenés que ver si la combinación lineal que cumplen los vectores lo cumplen las imágenes también, la misma combinación lineal. Si eso pasa, quiere decir que esto es compatible, o sea que existe alguna transformación lineal que verifica, y si no se cumple que la misma relación, la misma combinación lineal de las imágenes tienen la misma combinación lineal de los vectores tienen las imágenes de los vectores, si eso no se cumple, entonces quiere decir que la definición que tenés no es compatible y no existe ninguna transformación lineal que cumpla. Ah, bien.
Entonces, por eso el primer paso es fijarte si es LI y después tienes que ver si eso es una base o no. Ah, genial, gracias. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta? Entonces creo que dejamos por acá y ya. El viernes podemos hacer más ejercicios de parcial y después la semana que viene el práctico 11. Bien, entonces nos vemos.